Hola, buenas tardes con todos. Estamos otra vez aquí con Escole, que es una iniciativa que empezó hace unas semanas en Quilas para poder difundir el conocimiento de una manera accesible, para poder mantener la tradición del estudio teórico de el pensamiento y las ideas. Nos parece que ese es uno de los proyectos que queremos mantener ahora vivo en la institución y empezamos leyendo El Principito la semana anterior con Anthony de Saint-Exupéry, en donde salió la idea de que el conflicto es parte de la esencia de ser humano. Y entre esos diálogos, esas reflexiones, tuvimos la idea de leer El Príncipe de Niccolò Maquiavelo. Y vamos a tratar de analizar un poco, diseccionar el texto del día de hoy y darnos cuenta o poder seguir con el hilo de la continuación de esta idea de que parte de ser en el mundo es el conflicto, un poco lo que habíamos visto. Hubo esta idea de domesticar con el zorro como un personaje que sale en El Principito, y esta idea tal vez, no sé, como una dialéctica tal vez entre los adultos y el niño que se conserva más puro, como que constantemente está cuestionando, que vemos de esta reflexión del Principito, ¿no? Este personaje que no se contenta con nada, pero se da cuenta de que eso, en la amistad hay turbulencia y queremos entender. Yo creo que ahora este texto del Príncipe nos va a hablar mucho del poder, de cómo se maneja. Y, entonces, bueno, está Salomón aquí, Espinosa y Carlos Cabrera. Tenemos tal vez la intervención de Sebastián Raza, que está en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y bueno, chicos, empecemos. ¿Cómo les fue con el texto? No es un texto muy largo, es muy interesante y creo que hay mucha claridad de la forma en la que escribe Maquiavelo y sí, ¿cómo les fue? Charlie, Salo. Bueno, creo que siempre releer El Príncipe te deja nuevos, o sea, nuevas figuras a entender porque siempre se puede sacarle más cosas al libro. Es un libro corto, escrito bajo un contexto específico, histórico, pero que al mismo tiempo genera unas ciertas universalidades, unas recomendaciones que hace Maquiavelo hacia los tomadores de decisiones, y que te muestran detrás de las recomendaciones y muy específicas y de los ejemplos históricos que da sobre qué han hecho ciertos líderes, qué errores tomaron, qué aciertos tuvieron. De Transformo te deja entender cómo lo político tiende a organizarse y cómo lo político puede mejorarse y entenderse en un sentido más concreto. Hay un... Cómo, Ajá. cómo jugar con el poder y cómo entender para el poder, para sostenerse en el poder, no por el hecho de sostenerse en sí mismo, sino por el hecho de hay una lógica detrás de si se cae el príncipe hay desorden. Entonces es más cómo encontrar un lugar específico de equilibrio en la sociedad, en donde ese equilibrio esté mandado porque el príncipe sea virtuoso, el príncipe tenga la virtud de entender en dónde está, con quién está y con quién no debería o debería estar. Y es una virtud, una ética bastante como cruda, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando está hablando, o sea, de castigo, ¿no? O sea, hay una parte de castigo que dice, ha de notarse pues que los hombres hay que conquistarlos o eliminarlos, porque si se vengan de las ofensas leves, de las graves no pueden.
Así que la ofensa que se haga al hombre debe ser tal que le resulte imposible vengarse. Me parece que esto es algo que sale en la trama del libro y hace una crítica a Platón, porque dice las formas de gobernar en la política no tienen que ser ideales de cómo debería ser estructurada la sociedad, sino cómo en verdad está estructurada la sociedad y cómo en verdad funciona la política. Y esto creo que o sea, para mí es una de las frases claves, es tienes que dejarle claro al pueblo y a los nobles en el principado quién es el príncipe, el castigo. O sea, es como, no te puedes pasar de esta raya, pero, y es como un balance entre, si te pasas demasiado de la raya, el pueblo se va a sentir ofendido, y como el pueblo es más que tú, te van a matar a ti, y eliminan, ¿no? Te eliminan. Entonces, y siempre, o sea, bueno, hay esta discusión entre a quién el príncipe tiene que mantener en su buena disposición, o los nobles o el pueblo. Y lo que dice es que obviamente los nobles son una parte muy pequeña del principado, entonces que lo mejor no es, y además creo que hay este argumento detrás de esto como de, si es que tú le das poder a tu enemigo, él va a usar ese poder y te va a quitar del poder. Mientras que el pueblo, tú sabes que si ellos están felices, o sea, les das lo mínimo básico y están felices, o sea, hay este ejemplo donde matan, o sea, como se le inculca esta idea de, hay un enemigo que está oprimiendo al pueblo, o sea, crean el enemigo de oprimir al pueblo, y entonces dicen, este man nos está castigando, viene el príncipe, le mata a esta persona, y el pueblo dice, no, este es nuestro líder, ¿no? Él nos cuida de este tipo de enemigos, que fue inventado igual por el príncipe, pero es para enseñar quién es el que manda, quién tiene el poder. Y eso me parecen cosas interesantes dentro de cómo tal vez se hacen las cosas ahora, en la realidad, no en la teoría. Sí, yo también pude ver y notar varios como paralelismos con respecto a lo que está pasando ahora entre Rusia, Ucrania. Leía y un poco lo que me resultaba así como qué loco, porque son estrategias que algunas, bueno, sí, se han modernizado gracias a la tecnología, pero definitivamente el fondo sigue siendo bastante similar. Y también trayéndole a colación lo que está sucediendo hoy, que tenemos el paro. Entonces, de alguna forma, también para mí fue como un reflejo interesante de ok, cómo se ha manejado la política, cómo se ha manejado el ejército, incluso cómo se ha manejado el poder a la final. Y desde un punto de vista bastante utilitarista, justo citándole o acompañando la cita que tú compartías, Fran, después de eso sigue algo que dice, porque en verdad el único medio seguro de dominar una ciudad acostumbrada a vivir libre es destruirla. Entonces también es como una frase, una forma de pensar bastante dura frente a la realidad, que tiene muchas más aristas y muchas más complejidades para observar, si es que no se lo ve desde la lupa del control o del poder. Sin embargo, claro, el libro está perfectamente hecho para un príncipe. Tiene pues las herramientas que en su época, me imagino, habrán servido para tener un mayor entendimiento de cómo proceder en algunas circunstancias. La forma de escribir es muy accesible, o sea, me parece como para la historia de la filosofía política es un texto, es como un manual, en verdad, que te está diciendo, así es como estableces el principado, así es como pierdes el principado, y son solo estrategias, ¿no? De cómo regir los principios de la ciudad en la gobernanza. Yo creo que hay un nivel más profundo que ese, que es al mismo tiempo, paralelamente, mientras claramente Maquiavelo establece como una línea realista de esto es lo que hay, esto es lo que es y es la realidad,
al mismo tiempo él habla desde la temporalidad como la fortuna, el hecho de que existe contingencia en la política. Entonces, su entendimiento de la política no es solo que esta es la verdad y esto es lo único que existe, sino que esto que existe puede cambiar, y puede cambiar en un segundo. Entonces, el príncipe tiene que tener la virtud suficiente como para entender y poder adelantarse a lo de ellos. Y a base de este entendimiento de lo político como un lugar donde siempre puede pasar algo, donde puede haber, siempre puede iniciarse un conflicto, donde hay entropía. Hay como una concepción de cómo solucionar los problemas. Pero siempre es parte de esto, de que lo político es netamente contingente y es conflictivo. Y es un conflicto entre clases, entre los gobernantes, entre los que gobiernan y los que obedecen, y cómo saber quién está en cada lado, cómo definir cada lado, y cómo hacer que cada lado acepte su parte en la estructura, acepte su parte en la estructura, pero sin entender que esa aceptación sea un consenso tácito, sino que es conflictivo. Esa aceptación siempre va a estar no cerrada, va a estar abierta. Entonces, al mismo tiempo parecería que Maquiavelo es un realista establecido, así, concreto, de cómo esta es la realidad, pero al mismo tiempo lo que te está diciendo es, no, la realidad puede tranquilamente estar cambiando. La realidad es una posibilidad de posibilidades. Y depende del príncipe poder transformar esa realidad en beneficio del común. Porque esa es una de las lógicas. Él siempre está hablando sobre el beneficio en general, del común, de la sociedad en común, de la estructura, no del príncipe en sí mismo. El príncipe toma decisiones, a veces decisiones en contra de su propia moral, por sacrificio sobre lo que podría ser hacer un bien al final. Entonces Maquiavelo habla a veces hay que ser mal para tener un resultado bueno. Exacto. Y generalmente muchas veces las interpretaciones que se tienen de eso son descontextualizadas a todo esto que estamos hablando. Es como el ejercer el poder, no solo es del ejercicio del poder, sino que viene con una responsabilidad que es a veces anularse a uno mismo y su propio pensamiento. Para el bien del resto. Entonces, sí. Exactamente. Ajá. Pero creo que hay un punto importante que tenemos que hablar, y es el tema de la fortuna. O sea, si tú le entras a la parte de la fortuna, tenemos que... Porque esto es un tema que viene al final del libro. Y es algo que cuando yo estudié esto la primera vez, para mí algo que tiene que quedar súper claro es un poco esta parte, y él le llama el juez. La fortuna es un juez. Entonces tiene esta cita hermosa, dice: sin embargo, y a fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, acepto, por cierto, que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad, o un poco menos. Hay tanta... es muy ilustre esa idea de que él reconoce, ya, hay una fortuna, pero el príncipe crea también su propia fortuna, ¿no? Cómo va a actuar. Es como cómo va a maniobrar para crear su propia fortuna y asegurarse de que las cosas salgan dentro de la mitad de otras, como tú dices, este mundo de la posibilidad, de muchas posibilidades, que es eso, o sea, políticamente, o sea, tienes esta idea hasta, no sé, bueno, Hegel tiene mucho esta idea de estamos en conflicto, en la dialéctica, empieza el hombre, el ser humano, la civilización, tiene una contradicción inmediata con la naturaleza, porque el primer gran asesino del ser humano es los desastres naturales. Nosotros tuvimos que trascender esa dialéctica para poder dominar a
a la naturaleza para que no nos mate y poder entonces hacer civilización. Y esto es algo que me parece súper importante. O sea, hablar del tema de que el príncipe toma la idea de la fortuna como una forma de crear su camino y mantenerse en el poder. Que es eso, o sea, es diferente a esta idea platónica de así tenemos que estructurar la sociedad, debería ser así. No, no, tenemos que entender el poder y actuar. No sé si vale la pena, Charlie, no sé si tú crees, hablar de realpolitik, por ejemplo, de cómo en realidad funciona el gobierno en el Estado en su forma actual. Sí. Hay una figura que Maquiavelo hace sobre el príncipe, que habla sobre que el príncipe debe aprender a gobernar su fortuna gobernando a los hombres, y que el príncipe debería ser como un centauro de los antiguos, un hombre y un animal, y habla de dos tipos de animales. Habla del zorro y del león. El zorro tiene la astucia, la capacidad discursiva, de convencer, de engañar, de crear diplomacia. La diplomacia es básicamente un poco esto, el zorro. Pero al mismo tiempo debe ser el león que sale a defender, es como el ejercicio propio de la violencia, lo más animal que tiene el ser humano, el saber que cuando tienes que tomar una decisión fuerte tienes que tomarlo, porque es lo necesario para el bien común. Entonces, en Realpolitik la idea es un poco esto, ¿no? El bien común está cimentado bajo el contrato social, y el contrato social es el Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace que el bien común que es el bien del Estado? Entonces, la idea del Carnat Richelieu, de la Realpolitik y la estructura la razón del Estado deviene un poco de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado no representa realmente un contrato social? Cuando el Estado tiende a ser vacío. O sea, cuando no hay cuando hay un vacío de poder en lo que creemos que ya está representado. Eso es como una de las cosas que uno de los que más descrito sobre Maquiavelo plantea un poco como teoría, que es Claude Lefort. ¿Qué? Eso último no te entendí. Claude Lefort Ya. plantea esto, el poder vacío, como el príncipe de la representación. Para que exista un príncipe necesitas un pueblo, súbditos. ¿Qué pasaría cuando ya no existe el príncipe? ¿Cómo se crean los súbditos? ¿Cómo funciona el pueblo? ¿Dónde está el poder? Sí, es interesante porque a mí no sé por qué hoy tengo ganas de regresar a Hegel, y esta es un poco es la dialéctica hegeliana del maestro y el esclavo. O sea, necesitas el uno para tener el otro, y el uno depende de que el otro esté ahí. Y bueno, y todo como habla de, obviamente, para que el maestro pueda vivir, necesita de esa opresión del esclavo, y el esclavo acepta ese rol, y después se da cuenta de que al aceptar ese rol de mantener a su amo, él puede voltear esa dialéctica, puede tomar fuerza otra vez, puede darse cuenta, yo soy el que tiene el poder porque yo le sirvo a esta persona. O sea, sin mí esta persona ya no sirve, o sea, deja de ser. Claro, ahí hay Althusser. Althusser habla sobre esto y sobre Maquiavelo como la dialéctica del encuentro. Entonces, es el encuentro entre los acontecimientos y el príncipe, y el encuentro entre el príncipe y su pueblo. Es esa red de encuentros es lo que hace la política. Para Althusser, Maquiavelo es alguien que define como la estructura de cómo se articula la política a partir de este encuentro con el pueblo.
Sí, Salo, ¿cómo te va con lo que estás escuchando? Bien, creo que Sebastián también tenía la mano alzada antes que yo. Por Ok, ahí no sé si él quiere intervenir antes. sí, Sebas. Hola, hola. Eh, sí, a mí lo que me pareció curioso, o lo que me gusta a mí bueno, me parece que sí se han tenido muchos puntos a colación y no quisiera ni ser repetitivo ni traer puntos que no son interesantes. Eh, es hace muy tiempo que yo he leído el Príncipe de Maquiavelo, pero sí, si mal no recuerdo, lo que siempre pensé que eran los capítulos centrales, desde el 15 al 19, que es cuando empieza a hablar de las virtudes, o de la virtud. Y lo que me parece muy interesante es que para Maquiavelo, claro que el conflicto es central, pero el conflicto siempre ocurre dentro de unas instituciones, ¿no? Y es la virtud del príncipe permitir que su estatus y su estado, que en italiano se me escapan los nombres, pero es estatus y algo más, pero se traduce como estado, ¿no? El estatus del príncipe solo tiene sentido dentro del estado que le otorga ese estatus a él, ¿no? Entonces tiene como un deber de mantener las instituciones, lo existente, lo instituido. Entonces ahí esta cuestión de la representación de él siendo, digamos así, el encarnamiento del status quo, por así decirlo. Y dentro de estas cuestiones, cuando habla de las virtudes, habla de la justicia, que es si el príncipe debe mantener su palabra, habla de la generosidad, habla de la clemencia. Y el capítulo 15 creo que es cuando habla de la clemencia, me parece a mí quizá uno de los más interesantes, porque nos cuentan la historia de un general español, si no estoy mal. Hace mucho tiempo que no lo leo. Y encontrando esta historia de este general español, eh, él lo critica. Él dice, no, era muy clemente y esto hizo que los suyos se subleven. Y lo que es interesante aquí es que Maquiavelo parecería que nos está diciendo simplemente eso, ¿no? Que no hay que ser tan clemente. Pero en el fondo lo que nos dice, y eso es una referencia que va atrás a Platón y Aristóteles, a todos los que están en la relación o en la tradición de la retórica, es que en momentos de conflicto agudizado, de guerra civil, sobre todo, lo que existe es una perversión moral del lenguaje. Esta perversión moral del lenguaje hace que podamos redescribir cada acto o un vicio a partir de una virtud que parecería aledaña, ¿no? Entonces, él al final lo que dice es que no es que el general español fue muy clemente, sino que en realidad él peca de indulgente, pero quienes lo apoyan están sesgados y redescriben su indulgencia en términos de clemencia. Ese es un punto muy interesante. Eso es lo que en la tradición retórica se llama la paradiástole, que es la capacidad de redescribir cosas. Y lo que me parece interesante ahí es que, a ver, vamos primero. El punto de que los conflictos siempre suceden dentro de instituciones, que son esas instituciones las que permiten que el conflicto no degenere en lo que llamaríamos polarización o guerra civil. O En sea, conflictos que son... a mí me preocupa un poco esa parte, viejo, porque yo siento que no es algo que él está muy... O sea, no siento que hace una defensa muy robusta de las instituciones. Siempre creo que está hablando de esta fuerza o sea, fuerza sangrienta del trabajo del príncipe. O sea, no sé si no sé si puedes aumentar un poco más en cómo... No, claro que no estamos, o sea, estamos en una época histórica donde no había ni derechos humanos ni una noción de democracia sentada, ¿no? Entonces muchas de las cosas que él puede estar diciendo nos parecen un poco barbáricas o un poco inaceptables para nuestros estándares democráticos. Pero yo creo que leerlo de esa forma sería caer en una suerte de presentismo. Yo creo que lo interesante es verlo en su contexto y ver qué es lo interesante. Y para mí lo interesante es precisamente esta idea de, una vez que el conflicto desborda las instituciones, que es lo que habla en este capítulo, ¿no? Cuando el conflicto desborda las instituciones, entramos en una suerte de gran problema, o donde lo que se pervierte primero es la forma en que usamos el lenguaje, la forma en la cual no somos ni siquiera capaces de
discernir qué es lo virtuoso y qué es lo vicioso. Eso me parece muy interesante, porque me parece que eso sucede mucho en sociedades polarizadas hoy en día. Muy actual. Sí, en sociedades polarizadas hoy en día, la gente redescribe como virtuoso cualquier cosa que hace su líder, o sea, como que se pierde esta capacidad de juicio moral. Y lo primero que se pervierte es precisamente el lenguaje moral. Eso me parece lo interesante de Maquiavelo. Y bueno, de ahí yo creo que, regresando un poco a lo que decía de no caer en presentismos, yo creo que es muy interesante hacerlo sobre Maquiavelo, porque Maquiavelo es una figura que en la segunda mitad del siglo XX muchos pensadores regresan a él. El Charlie ya dijo que uno fue Claude Lefort, que escribe su tesis doctoral sobre Maquiavelo, pero también Althusser escribe su libro que se llama La soledad de Maquiavelo. El otro que también lo hace es Quentin Skinner. Y también creo que Foucault también vuelve a Maquiavelo por algún tiempo. Pero el punto es que todos estos pensadores lo hacen para encontrar formas de pensar el buen gobierno el día de hoy, cómo se debería ver una democracia hoy en día. Entonces es como que ellos intentan hacer una lectura no maquiavélica de Maquiavelo, más o menos. Yo creo que eso es lo que yo quería decir, ¿no? O sea, que hay un componente crítico a Maquiavelo, emancipador, que muchos pensadores lo han visto hoy en día. Y para mí una parte interesante es la cuestión del conflicto dentro de instituciones y cómo se degenera hasta el lenguaje moral cuando rebasa las instituciones. Lo voy a dejar ahí para no ocupar tanto espacio. Sí. Sí. A ver, démosle al Salo, que también estaba alzando la mano. Gracias. Sí, bueno, para mí, o sea, definitivamente mientras estaba leyéndolo era más como incluso una pues cita histórica, ¿no? De eventos, de cómo fueron los comportamientos. Rescataría, sí, también como esta tergiversación de la moral sí sucede. Entonces solo lo tomaría, pero más como una reflexión, no tanto como un manual actualmente, porque siento que sí, eso funcionó antes en los principados y funcionó, me refiero en términos de qué queremos también crear ahora. Porque tal vez a mí me sirve este manual para reconocer si es que dentro de las instituciones estaría pasando alguna situación, o sea, alguna crisis en la cual yo pueda darme cuenta gracias a estos reflexiones sobre historia que nos cuenta Maquiavelo, y en base a eso tomar también otro tipo de decisiones. Tal vez yo lo haría más, ya es una opinión, como más a través de la sociocracia, algo que te permita una horizontalidad, pero reconocer eso y conversarlo abiertamente. O sea, por eso también para mí es muy valioso que este libro lo hayamos tratado, porque sí es necesario darnos cuenta de que el poder en algo jerárquico, como lo presenta Maquiavelo, pues no toma en cuenta a toda la población, ni está escrito pues para un príncipe, o para el principado, o para las personas que están al poder. No siento, tal vez ahí, Charlie, si te gustaría después contestarme, pero no siento este tema de que está cuidando a que el pueblo prospere, sino más bien es cómo yo me sostengo en el poder a costa de lo que de lo que pueda suceder. Entonces, para mí, por ahí un poco como que me quedó esa pregunta contigo, Charlie, puntualmente, y con Maquiavelo, pues sí, o sea, es un manual, es bastante histórico, es un aprendizaje, totalmente que es un aprendizaje. Y de ahí aprender justo o proponer algo distinto. Al menos por ahí es lo que me nace cuando estaba leyendo, porque decía, wow, qué fuerte todo lo que pasó históricamente, qué fuerte cómo se tomaron decisiones. De ley que tuvimos que luchar con la naturaleza, y pues lo que nos surgió fue estas formas de Estado o estas formas de comunidad. Pero ahora estamos en otro momento en el que ya no estamos necesariamente peleándonos contra la naturaleza. Estamos tal vez encontrando o intentando encontrar un balance a nivel social con la naturaleza. O
sea, ya no es como un miedo así que no podemos ni siquiera pasar una noche en una cueva, ¿me entienden? Sino ya estamos en otro momento. Y bueno, por ahí cierro lo mío. Ajá. Yo quiero leer esta cita porque me parece importante, que dice: pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entienda, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de las cosas que tras su apariencia. Está criticando Platón. Porque muchos han imaginado como existentes de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistas ni conocidas. Totalmente criticando a Platón. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre tantos que no lo son. Por lo cual es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo, o no de acuerdo con la necesidad. O sea, para mí este es para mí este sigue siendo como el hilo conductor. Como me quiero imaginar qué es o sea, cómo toman los políticos decisiones ahora. O sea, tal vez hay una retórica que te están diciendo, y lo que decía el Charlie del zorro y el león es astucia, o a veces solo vas al cuello, así, pum, le vamos a sacar a esta persona, la vamos a matar, pum. O sea, políticamente, cruel, o sea, y hay todos los ejemplos. Ustedes son científicos políticos, están más metidos como digamos, ya en el día a día de la política, considero un poco más en el mundo teórico, pero es cómo atacas a un ministro, viejo, con la prensa, cómo manejas la retórica, todo esto, sí, o sea, me late, o sea, por un segundo quiero pensar que Maquiavelo estaba más ajustado a lo que históricamente es la política, esta realidad cruda, fuerte. O sea, imagínate lo que es escribir en un libro. Es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno. Tal vez esto es lo que hablaba el Sebas, de completamente desbordar. O sea, no hay una institución, viejo. O sea, lo que está atrás de este hilo conductor de lo que conecta lo social, lo político, es solo no respetar otros derechos. Es hacer lo que tengas que hacer para mantenerte en el poder. No sé, o sea, eso para mí sigue siendo algo central, y me parece que hay que honrarlo. Eso es súper, o sea, es importante entender cómo en verdad se están haciendo las cosas, y yo creo que es un poco más, o sea, sentí mucho como, obviamente no es un texto agradable de leer, dolor, ¿no? Pero también siento como honestidad, mucha verdad, que él solo dijo: ya, déjense de teorías abstractas que no existen, de cómo debería ser, miren cómo en verdad es. O sea, si tenemos que matar a alguien o destrozarlo enfrente del pueblo, lo vamos a hacer. Y creo que sí se apega mucho a cómo era en esa época y cómo es ahora. Obviamente ahora ya no matas a la gente, pero políticamente se pueden destruir. No sé, ustedes están más en eso, sería interesante hablar de eso. O sea, ahí para como responder, creo que ahí concuerdo con lo que dijo el Sebas, de que no podemos leerlo de manera presentista. Creo que nos duele mucho a nosotros porque estamos tan enmarcados. Nuestro framework, que es la democracia liberal representativa, y el conflicto aparentemente desapareció dentro de nuestra sociedad, que o está invisibilizado o está trasladado fuera de la política, está expulsado del mundo político, que nos cuesta entender a la conflictividad y a la toma de decisiones como algo que pueda expresar violencia, o que contenga violencia en sí mismo, negatividad. Eso por un lado. Respondiéndole al Salo, creo que
cuando Maquiavelo está hablando, no está hablando del príncipe en sí mismo como príncipe, que es lo mismo que decía el Sebas, sino del estatus de príncipe. Y el estatus de príncipe se va en relación con su pueblo. Entonces, gobernar para un príncipe es algo así como establecer una lógica de adecuación mutua, adecuación que sobre todo siempre está inacabada, o sea, siempre está haciéndose, siempre es contingente, no es algo que funciona y se queda ahí, que es un problema de la democracia representativa liberal, como no es que le damos el poder al presidente y el presidente ya por sí, porque le votamos, tiene el poder y tomar la decisión, y eso es como una de las críticas para la democracia representativa liberal, que es como no funciona así, porque la política implica que algo nuevo puede suceder, y ese algo nuevo replantea la relación entre el príncipe y el pueblo, o entre las instituciones que son el principado y el pueblo que hoy vendrían a ser los ciudadanos. Entonces, hay una cita del capítulo 3 de Maquiavelo que dice: pero en el principado nuevo se encuentran dificultades. Primeramente, si no es todo nuevo, sino como miembro, que puede llamarse en conjunto casi mixto, sus variaciones nacen en principio de una dificultad natural, la cual existe en todos los principados nuevos. Estas que los hombres mudan voluntariamente de señor, creyendo mejorar, y esta creencia les hace tomar las armas contra él, en la que se engañan porque ven después por experiencia haber empeorado. Entonces es un poco lo que hablaba de Frank, no se trata de reimaginar el pueblo, sino de entender esta relación entre el rey y la configuración que se da a partir de esta colección de relaciones de diferentes niveles entre las instituciones, porque cuando se refiere al príncipe, se refiere al principado, se refiere a las instituciones, se refiere a las cortes, se refiere a toda esta estructura que hay detrás. No solo el príncipe en sí mismo, sino es lo que representa en sí. Es como cuando hoy por hoy estás en una empresa, tú eres tú mismo, pero representas un cargo dentro de esa empresa. Entonces, cuando tú vas a una reunión, representas el cargo de gerente general, por ejemplo. Ese cargo no eres tú, pero en ese momento tú estás ejerciendo el estatus de ese cargo. Y es ese estatus que está creado abajo de la estructura de la institución y las relaciones de poder de esa institución, las que te permiten tomar o no tomar decisiones y tener obligaciones o derechos en dependencia de las decisiones que tomas. Entonces, cuando se está hablando del príncipe o del principado, aquí se está hablando de la institucionalidad, no del príncipe en sí mismo, no la persona. Y eso es lo clave de entenderlo. Porque si lo lees como la persona, como el príncipe, claro, es un manual para que el príncipe mantenga el poder. Pero no, lo que está detrás es un manual para que las instituciones sobrevivan al príncipe y que el príncipe pueda sobrevivir sobre las instituciones. O sea, que no morir en el intento, no caer en la perversión de sí mismo, en la incapacidad de entender las situaciones, de leer los momentos, de leer a la gente, de leer la relación que tiene con los otros. Eso es lo que quiere Maquiavelo. Y te da muestras, por eso habla, por ejemplo, de la virtud, o habla de el ser... De la clemencia. Ajá, de la clemencia y de no tener tanta clemencia, o de ser amado o ser odiado. En esta de que es mejor ser temido que ser amado, puesto que el amor es una pasión cuya causa se encuentra en el pueblo. Y por tanto es voluble, puede cambiar, o sea, un día te aman y al siguiente te odian, mientras que el temor es una pasión que es causa del príncipe. Es tu acción, o sea, lo que se refiere no es que el man escoge al temor porque me encanta el temor, escoge el temor porque es funcional, porque hay momentos en los que vas a tener que utilizar y convencer a la gente y ser más como el zorro, y hay momentos en que vas a tener que ser como el león. Entonces es ser pragmático para servir, para entender que el servicio para poder utilizar el poder y la estructura del poder en servicio del resto, y para mantener y cuidar las instituciones.
Entonces, parecería extraño, nos cuesta aceptarlo desde nuestra visión porque estamos tan enfocados en el cerrar el conflicto desde las instituciones democráticas de la modernidad, que nos cuesta ver el detrás, nos cuesta entender cuál es la lógica detrás de lo que está tratando de decir Maquiavelo. Eso. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, en esta idea de ser temido, ser amado, y obviamente dice lo mejor es que sean las dos, y eso me parece como interesante. Igual si vas hasta un tema de instituciones, de una institucionalidad, o sea, del soberano y de los civiles, y es interesante porque igual se va a ir al lado de que es mejor ser temido, ¿no? Como que rija este temor que mantiene, el control. Y yo no tengo ningún problema con tomarlo como lo dice, o sea, hasta literalmente. Siento que tal vez hay tanta verdad ahí en lo que él está diciendo, o sea, pone, o sea, pone un carácter de la historia que es importante a Jesús, una persona que vino a predicar el amor, pum, muerto. O sea, no, tienes líderes que se vuelven tan autoritarios, la gente le teme. Putin, lo que decía el Salo, que es traerle en este momento presente. Gente que no tiene ningún problema con bombardear otro país, matar gente, destruir una sociedad, una civilización, sin ningún problema. O sea, para mí me parece tan importante solo reconocer que tal vez es así. O sea, si hablábamos del conflicto, y a mí me parece interesante igual clavarme en esta idea, o sea, justo este es el nombre del capítulo 17 es de la crueldad y la clemencia. Y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado. Y hay un momento en el que dices, lo mejor es los dos. Me hace pensar en qué tipo de sociedades, qué tipo de líderes han logrado ser los dos, ¿no? Tal vez siento esto tal vez un poco en las sociedades nórdicas, donde haces las cosas sí por temor, pero también por amor. Por ejemplo, me acuerdo cuando viví en Dinamarca, hay el temor de que o sea, por ejemplo, tienes esta idea de que subirte a un tren más o menos de 20 minutos costaba como $100, 60, $80 por 20 minutos. Entonces dices, ya, son 20 minutos, nadie va a chequear. Pero tienes tanto temor de que alguien sí lo haga y te cobre $500 por un viaje de 20 minutos. Entonces ya es mejor pagar siempre 80. O sea, entonces es una sociedad que tiene temor, pero también tiene amor a su mismo estado, porque de la forma en la que gobiernan dicen, ok, sí, hago esto, pero todas las personas tienen una excelente educación, tienen acceso a salud, etc. Entonces digo, es interesante cuando logras ese balance y no solo riges por el uno, y es interesante que cuando viene al final del punto, Machiavelli prefiere el temor como un órgano regulador de la sociedad. Y no sé, no tengo ningún problema en tomar literal, decir, tal vez así es el mundo. O sea, si hablábamos de esta relación del Principito y los diferentes visitantes, solo hay una parte del humano que es súper fea. Y es así. Y entonces, ¿cómo empiezas a trabajar con eso? O sea, ¿cómo incluyes eso en las discusiones, en la sociedad, en relacionarte, en cómo generar instituciones basadas en eso? O sea, tal vez las instituciones pueden ser resistentes a esta parte más oscura. Tal vez eso, o sea, si vamos por ahí al tema de la institucionalidad, me parece que sí hay un análisis muy real, muy coherente, muy preciso
de cómo funciona, ¿no? O sea, hay este carácter ficticio que se llama Thomas Shelby, la gente que le gusta un poco como los canales de las series de televisión de ahora en día. Y hay un momento en el que dice las luces en el Palacio de Westminster en Londres alumbran muy vagamente. O sea, el lugar donde se hace política, él tiene esta cita y dice, esas luces no, en verdad son muy oscuras. O sea, es como que una vez que estás ahí adentro ya es oscuro. Es el poder, es la fuerza, tal vez he escuchado cosas, negociaciones, la forma en que se manipula, la forma en que se empuja a la gente en la Asamblea del Ecuador. Cosas horribles que escuchas, chantaje, o sea, eso está ahí. Tal vez no tanto sale al aire, pero está ahí, es parte del trabajo, ¿no? O sea, es como, si quieres ser una buena persona, tal vez no tienes que estar haciendo política. O sea, tal vez si te vuelves una persona pragmática, puedes hacer política, la puedes hacer bien, mejor que otras personas que son buenas. Que dice algo Yo mucho creo que del ser humano. Tienes que estar dispuesto a sacrificarte a ti mismo para hacer política. A sacrificar lo que piensas sobre ti y tu propia moral. Esa es la lección de Maquiavelo y esa es la lección que no todos los líderes entienden. ¿Podrías dar un ejemplo contextualizado a la hora de esto? Guillermo Lazo. A ver, dime más. ¿Alguien más o...? No, A ver, di ¿por qué? más. Di más, ¿por qué Lazo? ¿Por qué Lazo? Porque Lazo... Parece que Lazo hubiera llegado... Guillermo Lazo, para los que están escuchando que no sean ecuatorianos, es el actual presidente del Ecuador y estuvo más de 10 años en campaña tratando de llegar a ser presidente. Y efectivamente llegó a ser presidente. Sin embargo, parece que no entendiera esto, porque muchas de sus decisiones están basadas en lo que él cree que es lo correcto o lo incorrecto. Y además, al mismo tiempo, culpa mucho a la fortuna. Es un mandatario que todo el tiempo está hablando sobre, es que en el anterior periodo no se hizo esto, es que en el anterior periodo no se hizo esto, es que la culpa es de tal o cual o del anterior gobierno, del anterior gobierno, y nunca se hace responsable sobre el ejercicio, nunca asume el ejercicio de su poder. Está todo el tiempo evitando. Entonces, esa es la diferencia. Y cuando estás hablando sobre ejemplos en la historia de cómo ha pasado, puedes tomar la decisión de Estados Unidos de ir a la Segunda Guerra Mundial. Es una decisión que es tomada desde el amor y desde el miedo. El amor a sus ciudadanos, por Pearl Harbor, y el miedo de que esto, la profundidad del miedo de que puedan seguir atacando a los Estados Unidos. Y es esa decisión la que construye un Estados Unidos completamente distinto y que lo vuelve el imperio que conocemos hoy por hoy, o sea, la potencia más grande del mundo. Porque hasta ese momento los Estados Unidos estaba dentro de las grandes potencias, pero el orden mundial seguía siendo la paz británica, seguía siendo Inglaterra. Los antiguos imperios, ¿no? Exactamente. Entonces, va justamente por ese lado a lo que va a Maquiavelo. Hay un lado ahí muy interesante de eso, es como cuando en la física se dan cuenta de que pueden separar los átomos, o sea, que esto tiene consecuencias gravísimas. O sea, no me acuerdo cuál es del físico,
no sé si fue Einstein, pero alguien descubre esto y van y van a las autoridades de los aliados y les dicen, ustedes tienen que ganar esta carrera de desarrollar la bomba nuclear, porque esto no puede caer en manos de Hitler y de los nazis. O sea, ustedes tienen que ganar esta carrera. Y ponen el Manhattan Project y ponen todos los recursos a los mejores físicos del occidente para que para que solucionen el problema y puedan tener ese monopolio de violencia para acabar con esta persona. Y también estos físicos dijeron, puta, por amor a que no se destruya el mundo. Hicieron algo horrible. Súper interesante. O sea, supongo ahí. Salo, ¿cómo vas? Conflictuado. Pero entiendo que sí, pues es un retrato de lo que sucedió, de lo que está sucediendo, de un montón de decisiones en las que se ha, sí, pues obviado tal vez la moral, sea cual sea que cada persona o líder ha tomado. Y para mí sí es como un llamado a no quedarme con así es la realidad, sino un llamado también a decir, ok, no desde el lado idealista, pero sí desde un lado incluso igual de pragmático, práctico, que sería como, ok, ¿cómo con todo esto que ya sabemos que podemos hacer mal, entre comillas mal, o todo esto que está involucrado con violencia o que está involucrado con el poder por el poder, cómo encontrar otras formas de relacionarnos, que para mí sería lo más importante, ¿no? He visto varias comunidades, obviamente más pequeñas, ¿no? Eso siento que también a veces puede volverse un poco lo dificultoso cuando ya hablamos de una nación o de una población mucho más grande. Uh-huh. Y claro, me queda más bien a mí esa pregunta, ¿no? Y esa intención al mismo tiempo de cómo trascender este primer paso con respecto al temor. Porque si bien el temor definitivamente sí, es una herramienta súper útil, y viéndole así prácticamente, pues a usarlo. Pero también es como, ¿qué tanto queremos, o me gustaría, o que yo mismo, que mi familia, que mi comunidad sigan viviendo con temor? Y cuando hay otras opciones que requieren de una responsabilidad de la sociedad bastante comprometida. O sea, una responsabilidad a nivel individual, una responsabilidad a nivel comunitario, familiar, incluso de analizar nuestras propias pasiones, así, a ver qué está pasando. Porque han sido años en los que la guerra y en general el poder nos ha controlado. O sea, hemos creado tecnologías para sostener el poder. Hemos creado medicinas para que nuestros armada, como lo menciona también Maquiavelo, o sea, si tienes tu propia armada, pues está mejor que tener mercenarios. Entonces, ¿cómo cuido esa armada? Pues le doy medicina, le doy alimentos, y ahí aparecen monocultivos, y ahí aparece toda la industria farmacéutica, y aparece todo esto, ¿no? O sea, como es una construcción gigante que hemos creado a base del temor. Entonces yo digo, bueno, preguntémonos qué pasa con el temor y por qué no lo podemos trascender. Hay algo más poderoso, por lo menos decir eso, y ahí sí puede ser bastante idealista, pero sí, creo que es el amor. Entonces siento que el amor, justamente, hay un texto súper interesante sobre el activismo, el placer como activismo. Entonces es una forma de poder ver la vida de nuevo y decir, todo el tiempo hemos estado ocultando esta felicidad, este amor, y por eso no hemos logrado conectar realmente. Por eso necesitamos un poder que me diga, tengo que hacer esto de esta forma.
O sea, no tengo autocontrol, ni autoconocimiento, ni autopercepción, ni nada que corresponde a uno mismo, porque siempre estoy sujeto a algo externo. Entonces, cuando ya aparece el placer como una forma de activismo, claro, dices, si yo estoy sintiendo placer en la vida, que no tiene que ver con necesariamente los placeres físicos, como se podría interpretar ahora, tiene que ver con un placer mucho más profundo, que es el simple hecho de la capacidad de sentir placer. Entonces, en eso puedo ya elegir de otra forma, puedo comunicar de otra forma, puedo crear sociedad o crear... comunidad de otra forma. Entonces, siento que está bueno analizarlo, que está bueno tenerlo como una realidad y también llevarlo pues al siguiente nivel. O sea, como sociedad creo que podemos hacer mucho más que el temor. Si bien es una realidad ahora, pero no quiere decir que es así. O que o sea, tiene no me que ser quedaría así para siempre. Sí, perdón. Bien que me interrumpiste. No, está bien, pero algo que te quería preguntar es, empezaste a hablar de estas sociedades, estas comunidades que son más pequeñas. ¿Tú, en esta experiencia, ves que esas comunidades se están desarrollando de una forma que no es tan pragmática y enfocada en lo pragmático, sino tal vez en estos otros principios que hablas, no sé, del amor, del placer? Tal vez son valores más, sí. Sí, o sea, bueno, y pensar que también yo, cuando también estaba leyendo El Príncipe, me daba cuenta que todo estaba enfocado a obtener resultados ahora, resultado inmediato. No interesaba si es que el resultado iba a ser constante, como lo menciona Charlie, pues todo te presenta un ámbito en el que va a haber cambios y tienes que poner fuerte acá, tienes que controlar un poco a tus, ¿cómo se llamaban estos? Como las personas que te dan consejos. O sea, como que todo siempre estaba en un proceso en el que yo pienso en una respuesta inmediata. Entonces estoy reaccionando. No necesariamente estoy pensándolo con anterioridad, ni tampoco estoy pensando en futuras generaciones. Máximo estaré pensando en la generación futura que será mi hijo o hija que vendría a ser rey o reina, si es que yo soy el principado o parte del principado. Eso es lo máximo que se llegaría a pensar. Pero en estas comunidades más pequeñas sí se plantea que lo que vamos a crear o construir en base a sociocracia, en base a una comunicación no violenta, es para las siguientes generaciones. Entonces estamos sentando bases, estamos aprendiendo realmente. Y la única premisa es, ok, estamos pensando de aquí en 7 generaciones, que es un poco también lo que propone Escola, ¿no? O sea, 100 años, 200 años, 300 años, los años que sean necesarios, pero que este pensamiento tal vez no va a cambiar ahora, pero sí va a sentar muy buenas bases, y eso siento que es lo importante, o sea, las bases de reconocer, por ejemplo, leer Maquiavelo, y también decir, ok, ¿qué más? ¿Dónde más está? ¿Dónde más escarbamos? ¿Dónde más encontramos lo que hemos hecho? Y después, pues, proponer algo en base a eso. Sí, súper interesante. O sea, yo creo que también puedo decir mucho de esto. No sé, Charlie, si tú... Creo que podríamos empezar a hacer un tipo de cierre, como de reflexiones finales. Creo que hemos ido a lo medular. Y creo que, o sea, podemos hablar también sobre hacia dónde puede ir esta conversación. Yo tengo algunas ideas, pero no sé. Charlie, ¿cómo estás? A ver, yo creo que la idea del Salo es buena, pero que necesitas una línea base, una estructura, un cimiento que te permita crear la posibilidad de las posibilidades. Esa estructura son las instituciones. Ahora, ¿las instituciones que tenemos ahora funcionan o no? Creo que no funcionan. Creo que el problema está justamente en esto de que un poco la democracia representativa liberal ha vaciado la política de su contenido contingente. Le ha restado esto de que exista fortuna,
Entonces, para el sistema actual, las cosas se procesan, es como una maquinaria, como una máquina de producción masiva. Entonces, donde entran problemas y saca soluciones y funciona el ciclo así, ¿no? Entonces, creas políticas públicas que no se relacionen entre sí, que están todo el tiempo tratándose sobre la coyuntura, que es lo que decía el Salo, como no se está pensando en el mediano y en el largo plazo, sino en resolver el ahora y el ahora y el ahora. Pero lo que creo que es que Maquiavelo piensa en dos tiempos diferentes. Piensa en el ahora y piensa en el futuro. Y lo que te da, con lo que yo me quedo es que genera la posibilidad de pensar que existe potencialidad en lo político, que hay, más allá de lo que ya existe, hay la potencialidad de cambiar eso que existe. Y que esa potencialidad puede ser completamente destructiva o puede ser, o puede sembrar cimientos para un florecimiento. Depende de qué tanto los actores puedan entender el contexto en el que viven y entender cuáles son las soluciones adecuadas para el momento necesario. Y al mismo tiempo entender que esas soluciones no se van a quedar en el tiempo, que no son estáticas, que estamos en movimiento y que la vida cambia y que tenemos que aprender a movernos con los cambios. Lo que pasa hoy por hoy es que nuestras sociedades actuales hicieron que la política se vuelva una caja para entender problemas y soluciones, una caja estática que no logra entender, o sea, que tienen 1.000.000 de conflictos actuales que no logran ser procesados por la máquina, porque no los logran leer. Los políticos actuales no logran entender qué es lo que realmente nos pasa. No logran entender la transversalidad de los problemas. Entonces, que piensan que un problema es solo una cajita, pero esa cajita, adentro de esa cajita, es como una mamushka, es como una muñeca rusa. Adentro de esa cajita hay diferentes problemas, y esos problemas son transversales en el tiempo y en el espacio, y actúan en diferentes niveles y con diferentes actores. Entonces, creo que la base sería repensar las estructuras institucionales y repensarlas en base a las problemáticas actuales y cómo las problemáticas actuales pueden resolverse y cómo entender que las instituciones no pueden ser, o sea, entender que la política no es cerrada, que siempre está abierta, y dos, que las instituciones tienen que responder a partir de esa lógica, que no pueden ser completamente cerradas. Y eso incluye, el entender y crear sobre esa base te permite generar el bien común y te permite generar lo que el Salo estaba diciendo, que es pensar en el largo plazo y pensar en las siguientes generaciones y en la comunidad. Porque a partir de esa igualdad, de esa estructuración, puedes pensar en la comunidad, puedes crear comunidad, porque va a haber algo sostenible ahí. Las cosas pueden cambiar, pero las instituciones están sostenibles ahí. La lógica que sostiene esas instituciones está sostenida ahí. Es algo así como en los Estados Unidos lo que sostiene un poco el pacto social es el espíritu de los Founding Fathers. Ese espíritu de we the people, de la Constitución y de el derecho de ser felices. Ese tipo de estructuras está dentro del espíritu de esas sociedades. Entonces, tienes instituciones que defienden ese espíritu. Más allá de los seres humanos que pasen, son las instituciones las que tienen que quedar. Las instituciones se cambian, se transforman, pero su espíritu debe mantenerse y debe generar un ethos, una ética en común y orientada hacia el común, pase lo que pase, más allá de las contingencias. Y creo que eso es lo que hay que sacarle un poco el jugo a Maquiavelo, más allá de todos sus artilugios sobre cómo mantener el poder, es cómo entender el poder como un espacio para crear institucionalidad que funcione en el largo plazo.
Hoy, solo tengo una pregunta. Cuando dices que las instituciones tienen que dirigirse hacia una comunidad, algo común, ¿qué te refieres con eso? O sea, ¿qué puede ser este arreglo? Que las instituciones, su lógica no tiene que ser pensada en entenderse a sí mismas. O sea, no tiene que ser pensada sobre, por ejemplo, yo trabajo en mi ministerio y mi ministerio es el Ministerio 1, entonces no me importa la lógica del Ministerio 2, no, sino que tiene que estar conectado con el Ministerio 2, porque todos hacen parte de una misma lógica, y esa lógica es el bien común, que sería la modernidad del Estado. Entonces es como entender esa lógica, cómo entender que las instituciones no devienen solas, están formadas por seres humanos, están formadas por una misión, por un entendimiento que va más allá de los individuos. Entonces, y eso es otra de las cosas que cuando escuchaba a Salo, creo que una de las lógicas claves de las repúblicas es justamente entender esto de que un individuo no puede ser individuo sin la relación con el otro. Es el otro, es la relación con los otros los que me crean y me generan mi propia identidad. Es de eso lo que hace la construcción de una institución. Si no, es imposible. Una institución no es una suma de individuos. Es una lógica colectiva entendida entre sí, entre todos. Se crea, a partir de nosotros es que crea el yo. Por eso es we the people, no es we the individuals. Eso es el cambio. Qué bonito. Sí, yo creo que sería interesante empezar a investigar ahora esta parte más comunitaria, o sea, esta parte de cómo creas principios de adhesión o cohesión social que permiten establecer comunidades, instituciones que sí pueden empezar a tomar forma en el tiempo. O sea, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo aquí, que eventualmente tiene que dejar eso, y a mí me parece correcto pensarlo así, dejan un hábito, una tradición, que es muy antigua, pero es el hecho de que nosotros estamos tomando esa posta, estamos tomando la responsabilidad de continuar, de mantener una tradición antigua, viva. Entonces se acumula el esfuerzo individual en la historia de esa comunidad, de eso, de por qué está accionando y cuáles son sus consecuencias, sus repercusiones. Creo que eso sería algo interesante explorar en nuestra próxima sesión. Y yo creo que podemos acabar con eso. Creo que estuvo muy, muy enriquecedor la conversación. O sea, Salo, si tú quieres también cerrar. No, sí, súper, súper lindo haberle leído, pero también más chévere haberles escuchado también, porque sabía que este texto para mí iba a ser un disparador de muchas cosas con las que no... claro, pues en el día a día pues quiero cambiarlas. Así que les agradezco un montón. Súper, súper bien pues todos los puntos de vista, así de Charlie, de Sebas también, los tuyos también, Fran. Los tuyos también, Salo. Bueno, gracias a todos por escuchar. Esperamos que estas conversaciones puedan demostrar que la intención de Escole es ir a las raíces de la práctica, de la educación, en el sentido de crear estos espacios que pueden nutrir al ser humano basado en diseccionar, analizar, dialogar, debatir, en comunidad, ¿no? Con el común, con el otro. Y que las personas que puedan escuchar esto se animen a sumarse a estas conversaciones. Esa es la invitación y el objetivo y la misión. Pero por ahora somos nosotros los que estamos haciendo el deber
del cargo. Gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima semana.